La gastritis, la acidez, ese dolor de estómago. A ver, casi siempre pensamos que es por la comida, el estrés o hasta una bacteria, ¿no? Pero, ¿y si hubiera otra explicación? Hoy vamos a explorar una perspectiva muy diferente, y hay que decirlo, controvertida, la que propone la llamada nueva medicina germánica, que dice que el origen de estas dolencias es puramente emocional. Y esa es precisamente la pregunta del millón. Esta teoría sostiene que ciertos conflictos emocionales, muy pero muy específicos, podrían ser la verdadera raíz de los problemas gástricos. Así que vamos a sumergirnos en esta idea para ver de qué se trata. Bueno, la idea central aquí es que los malestares del estómago no son algo al azar. Son, más bien, respuestas biológicas que tienen un sentido, que responden a conflictos que no hemos podido resolver, y para entenderlo, primero hay que mirar el estómago de una forma completamente nueva. Y aquí es donde se pone interesante. Ojo, no se habla de dos estómagos físicos, para nada. Se refiere a dos partes funcionales que tienen orígenes y controles cerebrales distintos, la curvatura mayor y la curvatura menor. Y lo más increíble es que cada una reacciona de forma totalmente opuesta a un tipo de estrés emocional. Ok, entonces analicemos estas dos caras del estómago. Entender esta dualidad es la clave para descifrar por qué, según esta visión, a veces se desarrolla un tipo de problema gástrico y no otro. Muy bien, aquí tenemos el mapa completo de esta idea. Por un lado está la curvatura mayor, que es controlada por el tronco cerebral, la parte más primitiva, más arcaica de nuestro cerebro. Esta parte se ocupa de los conflictos que la teoría llama de bocado indigesto, y su respuesta es crear más células. Por otro lado, tenemos la curvatura menor, controlada por la corteza cerebral, que reacciona a lo que se denomina ira territorial, y su respuesta es justo la contraria, perder células, o sea, ulcerarse. Son dos mecanismos biológicos que van en direcciones totalmente opuestas. Bueno, empecemos con el primer tipo de conflicto, el que afectaría a la curvatura mayor del estómago, el famoso bocado indigesto. ¿Y qué es exactamente un bocado indigesto? Pues miren, puede ser algo literal como un trozo de comida que nos cayó mal, pero lo más frecuente es que sea algo simbólico. Se trata de algo que nos tragamos pero que no podemos asimilar, un problema familiar que no se resuelve, una pelea por una herencia, un despido que simplemente no se acepta. Y esta frase es clave para entenderlo todo. Para nuestro cerebro, un problema real y uno simbólico son lo mismo. Si una situación es indigerible a nivel emocional, el cerebro le da la orden al estómago de que reaccione como si tuviera que disolver literalmente un pedazo de hueso. Entonces, ¿qué pasaría en el cuerpo? A ver, mientras el conflicto está activo, el cuerpo empieza a crear más y más células gástricas para producir más ácido clorhídrico, en un intento biológico de disolver ese bocado. El resultado, acidez, gastritis. Y si el conflicto se alarga mucho tiempo, este crecimiento celular podría, según esta visión, formar un tumor. Ahora, una vez que el conflicto se resuelve, por ejemplo, se arregla ese problema familiar, el cuerpo empieza a reducir esas células extra. Y aquí viene una de las afirmaciones más fuertes de esta teoría. Postula que el 98% de los tumores de estómago se encuentran precisamente en la curvatura mayor, como resultado directo de este tipo de conflicto. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Vámonos al otro conflicto que, según esta visión, afecta la curvatura menor del estómago. Este se conoce como ira territorial. Este conflicto es distinto. Ya no se trata de algo que no se puede digerir. No, esto es más sobre una contrariedad, un enojo, una injusticia que se siente dentro de nuestro espacio vital. Y el territorio puede ser el trabajo, la pareja, la familia, hasta nuestras propias ideas. Pensemos en algunos ejemplos clásicos. Un despido que se siente totalmente injusto, que le quiten a alguien algo que considera suyo, o sentir que se nos impone algo en contra de nuestra voluntad en nuestra propia casa o en el trabajo. Es esa sensación de ira y rencor por una invasión a nuestro territorio. Y aquí la reacción biológica es la opuesta, totalmente la opuesta. Durante el conflicto activo, en lugar de crear células, el cuerpo las pierde. Se produce una ulceración en la pared de la curvatura menor, lo que causa ese dolor agudo y punzante. Cuando el conflicto por fin se resuelve, se gana la demanda, se recupera el puesto, lo que sea, el cuerpo inicia una fase de reparación para rellenar y curar esa úlcera. Y de nuevo, la estadística que se propone es curiosamente simétrica. Según esta perspectiva, el 98% de las úlceras gástricas se encuentran en la curvatura menor y corresponderían a este conflicto de ira territorial. Y aquí viene un punto crucial, una idea bastante radical sobre una bacteria muy famosa. Esta teoría postula que la Helicobacter pylori no es la causa de la úlcera, sino una aliada,
que aparece durante la fase de resolución para ayudar a reconstruir el tejido dañado, una visión que la verdad le da la vuelta por completo a la medicina convencional. Bien, ya vimos los dos tipos de conflicto y sus efectos. Pero, ¿qué es lo que determina que un problema se vuelva crónico? Y sobre todo, ¿cómo se logra la sanación desde este punto de vista? Un problema gástrico se vuelve crónico principalmente por dos razones. Una, que el conflicto emocional original simplemente nunca llega a solucionarse. O dos, que se soluciona pero se cae en recaídas emocionales. Cada vez que algo nos recuerda el conflicto, ver a esa persona, volver a ese lugar, el programa biológico se reactiva y el ciclo de síntomas vuelve a empezar una y otra vez. Y esta tabla lo resume todo de una manera brillante. Curvatura mayor. El conflicto es un bocado indigesto. La reacción es un crecimiento celular. Y la clave para sanar es digerir el problema. Curvatura menor. El conflicto es ira territorial. La reacción es una pérdida celular. Y la clave es resolver la injusticia. Dos caras, dos historias, dos biologías. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que la sanación definitiva no estaría en un antiácido, sino en encontrar una solución a ese conflicto de fondo. Y a veces la solución es real, como recuperar el trabajo, pero otras veces puede ser simbólica, tomar conciencia del problema, aceptarlo y seguir adelante para finalmente liberar esa carga emocional. Y para cerrar, queda una pregunta para la reflexión. Si miramos más allá del síntoma físico, ¿qué situación indigerible o qué injusticia territorial podría estar ahí, sin resolver? Quizás, y solo quizás, según esta teoría, la respuesta a un malestar crónico se encuentre justo ahí. Gracias por habernos acompañado.